Bueno, buenos días a todos. Venga, profe. Entonces, Bien, vamos a seguir entonces con lo nuestro, que era muy interesante. Quería repetirle esta parte del teorema fundamental de la compatibilidad, ¿sí? Eh, Como les decía, este teorema es muy importante para nosotros porque nos permite discretizar el conjunto de los enteros por medio de una relación de congruencia módulo n y que es compatible con una operación binaria, como que juntamos todo lo que estábamos viendo nosotros entre relaciones y ahora sistemas algebraicos. Eh, entonces, en este caso en particular, lo que nosotros hacemos es, con la relación de congruencia módulo n, si A congruente, perdón, ay, no me digas, no quiere escribir mi lapicera. Bueno, a ver acá. Esperan un ratito, voy a ver si cambiándole la pila esto funciona. Si no, estamos muertos. Ahí está. Bien, lo que le decía entonces, el teorema fundamental de la compatibilidad, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos un conjunto que es de los enteros y dentro del conjunto tenemos una relación de congruencia módulo n, ¿sí? Esa relación de congruencia módulo n, como es una relación de equivalencia, va y si un módulo 4, por ejemplo, lo particiona el conjunto. Entonces nosotros también definíamos dentro de este conjunto una operación binaria, que por lo general utilizamos la suma o el producto de los números enteros, ¿sí? La suma usual, el producto usual. Entonces nosotros decimos que la relación de equivalencia, que es la relación de congruencia de módulo n, es compatible con la operación binaria y aparte definimos dentro de este conjunto la aplicación canónica de la cual decimos que a cada elemento del conjunto le hace aplicar una clase de equivalencia, es una función, entonces que aplica a cada elemento una clase de equivalencia, y aparte, por medio del teorema, decimos que es un homomorfismo. Un homomorfismo significa a nosotros que cumple la definición de homomorfismo, que haciendo la composición de dos elementos en un monoide que habíamos visto, es igual, ¿sí? Que cumple esta igualdad. Entonces, ¿para qué decimos eso del homomorfismo? Porque nosotros esta operación binaria sería la suma usual y esta operación que nosotros no conocemos sería la suma entre clases de equivalencia, que es lo que yo quiero obtener a partir de conocer una parte de esta identidad, poder determinar la tabla de composición, y esa tabla de composición, fíjense, si yo hago el, el producto, la operación producto, me hago mi tabla de composición, entonces yo tengo el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿sí?
No sé si en la práctica la profe le puso esto de hacer la tabla de composición o no. No la vi todavía. Entonces, ustedes acá, para hacer esta tabla de composición, nosotros aplicamos el teorema fundamental de la compatibilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Si yo digo, por ejemplo, el 2, ¿sí? Hago el 2 con el 3. Quiero ver cuál es ese resultado. Entonces, obviamente que yo no conozco esa operación binaria nueva, que es la producto entre clases. Entonces, a mí esta definición de que dice que es un homomorfismo en la aplicación canónica me permite decir entonces, bueno, yo hago el 2, la clase del 2, con la clase, con la operación esta nueva que no conozco, con la del 3. Y luego decimos, pero como es un homomorfismo, entonces yo tengo esta parte, pero no la conozco y uso la otra parte que sí conozco, que esto va a ser igual a 2 multiplicado por 3 en mi situación. 2 por 3, producto usual, me da 6. ¿Sí? Me da 6. Entonces yo digo 6. Y después me dice que la aplicación canónica le hace corresponder una clase de equivalencia si estoy en el módulo 4. Entonces, ¿qué clase le correspondería? La clase del 2. La clase del 2, ¿sí? Ustedes hacen 6 dividido 4, si estoy en el módulo 4 y excedo el módulo, exceder el módulo, es decir, que tengo un valor mayor que el 4, entonces recién hago la división, digo 1 por 4, 4, al 6 van 2, y esta sería la clase de equivalencia que le hace corresponder. Entonces ustedes, esa sería la mecánica para poder encontrar a qué clase corresponde. Entonces yo en base a eso puedo armar esta tabla de composición y ustedes, porque en definitiva yo tengo que hacer el producto, fíjense, y luego el resultado, aplicarle el módulo. Y aplicarle el módulo es dividir por, en este caso, el 4, era una relación de congruencia módulo 4, ¿sí? Entonces, si yo multiplico 0 por 0, me da 0. Entonces, 0 está en la clase del 0, 0 por 1, 0, ¿eh? El 0 es el elemento absorbente en este caso, tanto en fila como en columna, así que ya sabemos. El 1, 1 por 1 me da 1, estará en la clase del 1, 1 por 2 me da 2, estará en la clase del 2, 1 por 3 me da 3, en la clase del 3, no excede el módulo, no divido, 2 por 1, 2, unidad que está en la clase del 2, 2 por 2, 4, 4 tiene resto 0, está en la clase del 0, 2 por 3, 6, recién hicimos 2 por 3, 6, sí, me da 2, ¿sí? Y 3 por 1, 3, no excede, 3 por 2, 6, ¿cuánto me da? Estaría en la clase del 2. 2. 3 por 3, 9, ¿en qué clase andaría? Del 1. El 1. Entonces, de esa manera construyo la tabla de composición de la operación binaria entre, producto entre clases. Entonces yo no tenía esa operación binaria acá, es la que llamamos asterisco prima, no la tenía, pero esto, el que es un homomorfismo, me ayuda a encontrarla, sí me ayuda a encontrar esa operación binaria que yo no conozco. Así que paso de trabajar en lo entero con la operación suma, póngale, a trabajar en un conjunto discreto con 4 componentes y con su operación binaria, que es esta tabla de composición. Me ayuda entonces de ir de un lugar que conozco a trabajar en un lugar que yo no conozco y lo que necesitaba de ese lugar es su tabla de composición, porque a partir de eso yo puedo estudiar esa nueva operación binaria. Entonces, fíjense en que también el teorema dice, en una parte dice, eh, además las propiedades de la operación binaria en el conjunto A se transfieren a la nueva operación binaria asterisco prima en el conjunto cociente.
Quiere decir que las propiedades que tenía esta operación binaria se transfieren a esta operación binaria. Entonces, si nosotros tenemos que estudiar como sistema algebraico, fíjense, esta tabla de composición, entonces yo tengo que estudiar esta tabla de composición obtenida a partir del teorema fundamental de la compatibilidad. Entonces acá lo primero que me van a decir si es una operación binaria, obviamente que es una operación binaria porque les decía, ustedes cuando sea una operación binaria lo que tienen que tener es que analizar el cuerpo de la tabla, que son las imágenes resultado de la composición. Entonces, ustedes ahí tienen que todas esas, el cuerpo de la tabla, todo tiene elementos 0, 1, 2 y 3, que son los elementos del conjunto cociente de la relación de congruencia módulo 4, ¿sí? Tengo la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3. Entonces, si me preguntan si es una operación binaria, obvio que es una operación binaria. Después, lo que le preguntan también es, ¿qué más le podemos preguntar? Si tiene, si es asociativa. Y acá fíjense que ellos, el teorema dice que las propiedades de la operación binaria en el conjunto A, que para nosotros serían las propiedades del producto, esa sería la operación binaria en el conjunto de los enteros, dice, se transfieren a la nueva operación binaria que sería producto entre clases en el conjunto cociente. Y yo pregunto, el producto usual que conocemos nosotros entero, ¿será asociativo? Sí es asociativo, profe. El producto usual. Claro, es asociativo. Entonces, este teorema nos permite decir que esta operación binaria, producto entre clases, es asociativa. ¿Por qué? Y bueno, porque el producto usual es asociativo en los enteros. Es una gran ayuda que nos da con la asociatividad, que ese es el problema que tenemos cuando vamos a ver estas propiedades, que había que hacerlo para todas las ternas posibles si tenía el conjunto discreto y bueno, lleva tiempo. Entonces, con esto, ustedes, si están en el parcial y le preguntan es asociativo, ustedes dicen es asociativo porque el producto de números, porque la operación binaria usual producto es asociativa en los enteros. ¿Sí? Eso justifica el teorema. Entonces, esto es una gran ayuda cuando tenemos conjunto de este tipo, ¿no? Con la relación de congruencia módulo n. Entonces, si es asociativo, ustedes lo único que tienen que hacer acá es demostrar, tomar tres elementos, qué sé yo, el 1, compuesto con el 2, compuesto con el 3. Se desconectó, ¿no? Sí. Sí, che. Bueno, ¿me ven o no? Sí, profe. Sí, profe. Me caí ahí, parece que se quedó sin energía la compu. Bueno, entonces para la asociatividad le decía que nos resuelve un problema. Entonces ustedes toman cualquier combinación de esto y hacen la asociatividad, ¿no? Y demostramos entonces que es asociativo. Entonces ustedes fíjense, en 2 compuesto con 3, tengo el 2 compuesto con el 3, miro la tabla, me da 2, 1 compuesto con el 2, ¿cuánto nos da? 1 con 2, me da 2, Dos. y 1 compuesto con 2 me da 2, 1 compuesto con 2 me da 2, y 2 compuesto con 3, ¿cuánto da? 2 compuesto con 3 da 2. Entonces, es asociativa, ¿eh? Entonces, esa es una gran ventaja que nos da el teorema fundamental de la compatibilidad. Y después, si nos preguntan cuál es el elemento neutro acá, ¿quién es el elemento neutro? El 1.
el 1, la clase el 1. Después si hacemos el inverso del 0, fíjense, el inverso del 1, el inverso del 2, el inverso del 3. Entonces el inverso del 0, nosotros buscamos en la fila del 0, el 1 que es el elemento neutro no está, no tiene, entonces no existe. Me pongo en la fila del 1, busco el 1 que es el elemento inverso, está acá, es el mismo elemento, el inverso. Para el 2, busco el 1, no está, no existe. Para el 3, busco el 1, me da como la clase del 3, entonces tengo elementos que tienen inverso y otros que no, y vamos a ver. Y si me pregunta si es asociativo, si es conmutativo, ¿qué le digo? Simétrico respecto a la diagonal principal. Simétrico respecto a la diagonal principal. Si ustedes observan, es simétrico, ¿sí? El producto es conmutativo. Entonces, es abeliano. Bien, y ese es el teorema, entonces, fundamental de la compatibilidad. Anótenlo, estudienlo, porque lo tomo siempre. Y cuando yo pido teorema fundamental de la compatibilidad, pido este, que es el más sencillo, porque después vamos a ver que lo utilizamos varias veces el teorema. Y bueno, puede ser que sea más complicado, no es más complicado, simplemente se lo coloca en función de lo que queremos trabajar, ¿sí? Y esta es la parte más sencilla en cuanto al uso que le damos al teorema fundamental de la compatibilidad. Bueno, y eso es lo que dice acá en estas hojas, que dice cómo armar en este caso el conjunto cociente de congruencia módulo 6. Ahí arma, fíjense, este es un Z6, este es un ejemplo de Z6, donde el Z6 tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Entonces, cuando hago la suma, simplemente ustedes suman 0 más 0 me da 0, 0 más 1, ¿ve? Acá simplemente sumo, me da la misma clase, está el 0 tanto en fila como en columna. Luego hago 1 más 1 me da 2, 1 más 2 me da 3, 1 más 3 me da 4. Si ustedes observan, 1 más 4 me da 5 y 1 más 5 me da 6. 6 dividido en 6 me da resto 0. Y así, si ustedes observan, la tablita tiene una secuencia. Acá tengo 0 más 2 me da 2, 2 más 1 me da 3, fíjense en 2, 3, 4, 5, 0, 1, ¿ves cómo se va armando la tabla? Es la secuencia y todas las tablas casi tienen esto en cuanto a la suma. Ya en el producto no es así. Entonces fíjense en la secuencia que tiene y acá, por ejemplo, 3 más 2 me da 5, 3 más 4 es 7. Yo le aplico el módulo, lo divido en 6, resto 1, 3 más 5, 8, lo divido en 6, resto 2, ¿ven? Y aquí cuando excede el módulo, 4 más 3, 7, lo divido en 6, resto 1, 4 más 4, 8, lo divido en 6, resto 2, ¿ven? 4 más 5, 9, lo divido en 6, resto 3, y así voy armando esta tabla de composición. Eso es cuando hago la suma. Cuando hago el producto, en este caso tengo el Z6 con la operación producto entre clases. Si ustedes observan acá, ves 0 por 0 es todo 0 porque el 0 es un elemento absorbente. Luego hago 1 por 1 me da 1, 1 por 2 me da 2, 1 por 3 no excede el módulo hasta 5. Luego acá hago 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, no excede el módulo, 2 por 3, 6. 6 dividido en 6, resto 0, ¿sí? 2 por 4, 8. 8 dividido en 6, resto 2. 2 por 5, 10, dividido en 6, resto 4. Y así voy armando mi tabla de composición. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 6 dividido en 6, resto 0, 3 por 3, 9, dividido en 6, resto 3, 3 por 4, 12, dividido en 6, resto 0, 3 por 5, 15, dividido en 6, resto 3, 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, dividido en 6, resto 2, 4 por 3, 12, dividido en 6, resto 0, 4 por 4, 16, dividido en 6 me da resto 4, 4 por 5, 20, dividido en 6, resto 2. Y acá, y esta sería la tabla de composición. ¿Cómo vamos haciendo esa tabla de composición? Obviamente que hay que repasar las tablas de multiplicar, que no hay ningún problema eso.
Bien, eso es para lo que nos sirve el teorema fundamental de la compatibilidad. Discretiza el conjunto, lleva el conjunto de lo entero, un conjunto, fíjense, en este caso de 4 clases, que es la clase del 1, el 2, el 3, el 4, y yo trabajo ya con mi tabla de composición. Hago la tabla de composición y trabajo en la tabla de composición. Bien, ese es el teorema fundamental de la compatibilidad. Bien, hasta ahora nosotros habíamos visto, cuando veíamos las estructuras algebraicas, habíamos visto el concepto de monoide, El monoide simplemente era un conjunto con una operación binaria. Luego vimos el concepto de semigrupo. El semigrupo simplemente era un monoide asociativo, decían, sino era un conjunto con una operación binaria y aparte le pedíamos que esa operación binaria sea asociativo. Eso es lo que para nosotros es un semigrupo. Vamos a ver esta estructura, que es la de grupo, que es la estructura de grupo, y en ese lo definimos, dice, el monoide, que es un conjunto que le llamamos G, con la operación binaria es un grupo, sí, solo sí, dice, es un semigrupo. Que sea semigrupo significa que es un monoide y aparte es asociativo, con identidad. Identidad le llama al elemento neutro y todo elemento del conjunto es inversible por la operación binaria. Quiere decir que para que sea un grupo, ¿sí? Para que sea un grupo, entonces tiene que ser un conjunto con una operación binaria. Aparte, la operación binaria tiene que ser asociativo, tiene que tener elemento neutro, ¿sí? Tiene que tener elemento neutro y además todos los elementos tienen que tener inversos. Entonces tiene que tener elemento neutro, y tiene que tener inversos, elementos inversos. ¿Sí? Entonces le pedimos que cumpla casi todas las propiedades que hemos estudiado. Y aparte, si es conmutativo, también puede ser que le pregunten si es conmutativo, entonces será lo que nosotros conocemos como grupo abeliano. Entonces, fíjense en que acá yo tengo que demostrar, primero que es una operación binaria, acá dice el conjunto distinto vacío, una operación binaria, definición de operación binaria, que sea asociativo, la asociatividad, tiene elemento neutro, tengo que ver si tiene un elemento neutro, ¿sí? Aplico la definición y tengo que ver si tiene elementos inversos los elementos del conjunto. Además dice si la operación binaria es conmutativo, se dice que el grupo es conmutativo o grupo abeliano. Entonces el grupo es una estructura a la cual le demostramos casi todas las propiedades, excepto es la distributividad, que necesitamos tener dos operaciones binarias distintas, entonces esa no la pueden hacer, y no pedimos el elemento absorbente. Entonces pedimos asociatividad, operación binaria, asociatividad, elemento neutro, elemento inverso, y también, si preguntan si es abeliano, tienen que ver si es conmutativo. Entonces, ese es el concepto de grupo, la estructura un poco más completa de lo que veníamos viendo. Entonces, que sea un grupo a mí me garantiza que tiene elemento neutro. ¿Recuerda que veíamos el homomorfismo de monoides, donde yo le decía, bueno, está bien, me pueden pedir el núcleo del homomorfismo, pero ellos están trabajando con monoides, y cuando trabajan con monoides, lo único que le han probado era que una operación binaria. Entonces hay que ver si tiene o no tiene elemento neutro. Ahora, si yo hago homomorfismo de grupos, yo ya no tengo esa duda. Seguro que tiene elemento neutro. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. Toman, dice, los naturales con la suma. Dice que no es un grupo porque ningún número perteneciente, salvo el inverso que del cero, porque acá toman naturales con el cero, para la operación suma, porque cuando tenemos los elementos inversos, me va a quedar menos A, ¿sí? Acá pone los naturales con el cero, porque si no, si fuera solamente los naturales, tampoco tendría elemento neutro, ¿eh? Porque el cero es elemento neutro de la suma.
Entonces acá en su conjunto lo agregan, pero de acá cuando van a buscar lo inverso no tienen, así que no es un grupo, ¿sí? Luego analiza los enteros con la operación suma y los enteros con la operación suma cumple todas las definiciones. Si es una operación binaria, es asociativa, acá simplemente aplica la suma en forma sucesiva a los paréntesis. Y luego para el elemento neutro dice A compuesto con el elemento neutro, me da como resultado el mismo elemento, de ahí saco que el elemento neutro es el cero, que nosotros sabemos, y para los inversos encuentra que es menos A, y como estamos con lo entero con la suma, entonces es subgrupo, y también es conmutativo. Eso es aplicando cuando tenemos eh, bien, en este caso tenemos otro ejemplo, creo que veníamos viendo este ejemplo A más B más 2, y que la operación te define el conjunto distinto de vacío, creo que lo vimos esto. Para la asociatividad estaba demostrado, para encontrar el elemento neutro, sí lo vimos, este elemento neutro igual a 2, para encontrar los inversos, fíjense, encontramos los inversos, nos da esto, entonces vemos que cumple las definiciones, también para probar que es conmutativa, aplico la definición de conmutatividad y vemos que es conmutativa, y llegamos a que esta operación binaria definida de esta manera, como A más B más 2, es un grupo abeliano, ¿sí? Esto creo que lo veníamos arrastrando el ejemplo, entonces ahora le aplicamos lo que le faltaba nada más y es un grupo abeliano. Eso es cuando tenemos operaciones definidas de esta manera en forma simbólica. Entonces, ¿qué pasa? En este caso que tengo la tabla de composición de Z6 con la suma, fíjense, dada la operación binaria, dice suma de clase, el conjunto cociente Z6, y acá nos preguntan si es un grupo. Dice, si esto es un grupo. No, esa sería la pregunta. Entonces, para ir viendo entonces todas las definiciones que yo tengo que hacer cumplir, la primera es que sea una operación binaria. Entonces, para que sea una operación binaria, ustedes tienen que decir, bueno, todas las imágenes del cuerpo de la tabla son elementos del conjunto Z6, por lo tanto, es una operación binaria. Para que sea operación binaria. Luego tenemos que ver la asociatividad. Y acá dice, para demostrar la asociatividad aplicamos la definición. En este caso particular se debería de aplicar todas las ternas posibles, ¿sí? Y también acá ustedes pueden decir, es asociativa porque la suma de números enteros es asociativa y por lo tanto la suma de clases es asociativa. ¿Por qué? Porque a eso nos habilitaba el teorema fundamental de la compatibilidad que yo utilicé para hacer esta tabla de composición. Eso que si ponen ustedes, es eso que les estoy diciendo, entonces también queda demostrada la asociatividad, ¿sí? Entonces, ustedes acá o hacen estos ejemplos acá, o si recuerdan esto, y también queda demostrado la asociatividad. No tenemos que hacer todas las ternas posibles porque sería imposible. ¿Estamos? Bien. Luego, ¿qué nos preguntan? Ya sabemos que es asociativo, operación binaria. ¿Quién es el elemento neutro? El cero. El cero. Ahora vamos a buscar lo inverso. El inverso del cero, el inverso del uno, el inverso del 2, el inverso del 3, el inverso del 4, el inverso del 5. Bueno, el inverso del 0, ¿quién es? El cero. El 0. Recuerda entonces que yo me paro acá en el elemento, busco el elemento neutro y leo el inverso. El inverso del 1, ¿quién sería? El cinco. El 5. Ve acá está el 0. El inverso del 2, El cuatro. el inverso del 1 era el 5. El inverso del 2, el 4. El inverso del 3, El tres. el inverso del 4, El dos. el inverso del 5, el 1. ¿Sí? Entonces todos los elementos tienen inverso. ¿Y qué mano pedía?
Nos pueden preguntar, ¿es un grupo conmutativo? ¿Qué le decimos? ¿Es conmutativo o no? Sí, porque sus elementos son simétricos respecto a la diagonal principal. Claro. Bien. Bien, entonces si me pregunta, ¿es un grupo abeliano? Z6 con la operación suma de clase. ¿Qué contendrás? Sí, es un grupo abeliano. Y eso es lo que por lo general tomamos en los parciales, ¿no? Bien. Bueno, acá estoy explicando para encontrar el elemento inverso, vuelvo a explicar por qué decimos que, vean, cuando hacemos la composición, el elemento neutro es cero, entonces hay que buscar el cero y ver quién es el inverso, qué sé yo. Bien, ¿está claro ahí o no? ¿O quieren que hagamos otro ejemplo? ¿Podría ser el ejemplo? Otro ejemplo. Sí, profe, Así por es. favor. A ver, voy a buscar una tablita. ¿Qué tabla es esta? Z6 del producto, ¿no? Z6 del producto, ¿sí? Bueno, acá, no, bueno, en este caso también nos preguntan si es un grupo abeliano. Grupo abeliano. Bien, entonces para que sea un grupo, recuerden siempre para que sea grupo tiene que ser la operación binaria, tiene que ser una operación binaria. Primero, operación binaria. ¿Esto es operación binaria? Sí, profe, porque todos los elementos de la tabla pertenecen a Z6. Bueno, eso hay que escribir, entonces queda justificado. Después tenemos que ver que sea asociativa la operación binaria. La operación binaria tiene que ser asociativa. Entonces, pueden tomar ejemplos de acá, o si no, también justificar con el teorema fundamental de la compatibilidad, que dice que el producto de número entero asociativo, por lo tanto, el producto de clases es asociativo. Y si no ponen ejemplo, cualquier ejemplo que den acá, por ejemplo, yo pongo el 4 compuesto con el 1 y el 1 compuesto con el 5. Tomo cualquiera, ¿ves? Y esto tiene que ser igual a ser 1 compuesto con 4 y luego compuesto con 5. Entonces acá, si yo hago el 1 compuesto con el 5, de acuerdo a la tabla, ¿cuánto le da? Ve, el 1 con el 5 me da 5. El 4 con el 5, ¿cuánto nos da? El 4 con el 5 me da 2. El 4 con el 1, ¿dónde está el 4 con el 1? Me da 4. El 4 con el 5 me da 2. ¿Ves? Ahí le demuestro la asociatividad. Tiene que ser dos ternas y ahí quedaría demostrado, ¿sí? Entonces asociativo. Si no me acuerdo es el teorema, hago la asociatividad. Es asociativo. Luego tenemos que ver, de acuerdo a la definición de grupo, si tiene elemento neutro. ¿Tiene elemento neutro? Sí, el 1. Es el 1. Sí, el elemento neutro es el 1. Luego, de acuerdo a la definición, entonces tenemos que buscar los inversos. Entonces yo tengo que ver si el 0 tiene inverso. ¿Qué dicen? No tiene, profe. No tiene. Ahí ya la definición falla, entonces no sería un grupo. Pero ustedes tienen que seguir viendo quién tiene elemento inverso. El 1 tiene inverso, Sí, el 1. el 2 tiene inverso, ¿tiene o no tiene? No, profe. No tiene inverso. El 3 tiene inverso, Tampoco. tampoco. El 4 tiene inverso, No, profe. tampoco. El 5 tiene inverso, El 1 sería. Va, perdón, el 5. el 5. Sí, entonces ahí, bueno, demostramos que no es un grupo, no es un grupo. Entonces, de esa manera, cuando tenemos una tabla de composición, a veces la profe le da los elementos y después usted tiene que hacer la tabla de composición y recién comenzar a analizar ahí, cuando es un conjunto discreto, obviamente,
si es o no es, ¿sí? A ver. Bueno, ahora vamos a seguir y después de todas maneras el lunes podemos poner unos ejemplitos más, ¿sí? Tengo que terminar el tema hoy, así que, bueno, la propiedad de los grupos. Fíjense, en esta dice propiedad de los grupos. Dice, en un grupo el elemento neutro es único, es la misma propiedad que ya habíamos visto, ¿sí? Está repetida acá, la propiedad sobre los elementos neutros, que si existe el elemento neutro es único. Esa es la propiedad. Después tenemos acá, dice, en todo grupo el inverso de un elemento es único. Esa también es una propiedad que ya la vimos, ya la demostramos. ¿Sí? Acá se repiten. Entonces, en un grupo el elemento neutro es único y en un grupo los inversos son únicos. Recuerden que esas dos están anotadas, las propiedades, porque son importantes. Y vamos a ver ahora esta propiedad que también es importante. Dice, todos los elementos de un grupo son regulares. Es decir, que son regulares a izquierda, regulares a derecha. Regulares significa para nosotros lo que ustedes conocen como que podemos hacer simplificaciones cuando hacemos operaciones. Eso significa la regularidad, digamos, para lo que nosotros conocemos. Entonces dice que son regulares, es decir, que son regulares a izquierda, regulares a derecha, lo que hay que demostrar. Y ven lo que significa que la operación es cancelativa a izquierda y cancelativa a derecha. Entonces tenemos que demostrar a izquierda la propiedad. Dice, para todo este elemento que tomen, tres elementos toman A, B, C, que pertenece al conjunto, digo, si A compuesto con B es igual a A compuesto con C, entonces deduce que B y C son iguales. Los puede simplificar, lo que nosotros conocemos como la simplificación cuando tenemos operaciones. Entonces dice, para hacer la demostración, fíjense en que es simple la demostración. Entonces comenzamos A igual a B, A compuesto con B es igual a A compuesto con C. Dice, como G es un grupo, como el conjunto G es un grupo, dice, todo elemento tiene un inverso, o sea que existe el inverso de A'. Entonces, como todos los elementos tienen inverso, y yo acá, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Siempre piensan en lo que hay que demostrar, que B es igual a C. Entonces nosotros tenemos como que eliminar el A de acá y por eso lo multiplica, dice, operamos ambos miembros de la igualdad izquierda por el inverso de A. Multiplico por el inverso de A y luego aplico la propiedad de asociatividad, asocio el inverso de A con A, por definición de elemento inverso, eso me da como resultado el elemento neutro, y luego aplico la definición de elemento neutro. El elemento neutro compuesto con un elemento, en este caso el B, me da como resultado el mismo elemento. Entonces, multiplicamos nosotros, dice por izquierda, fíjense que yo estuve analizando esta parte de la igualdad, y en el otro término también pasa exactamente lo mismo. Entonces multiplico por el inverso de A, asocio el inverso de A con el elemento A y le aplico entonces la definición de elemento inverso y esto me da como resultado el elemento neutro, ¿sí? Esto da como resultado el elemento neutro y luego aplico la definición de elemento neutro y me da como resultado C. Y ahí yo logro demostrar que B es igual a C simplemente haciendo ese producto por izquierda por el inverso de A. ¿Por qué lo hago? Porque como G es un grupo, todos los elementos tienen inverso. Esta es la justificación. Entonces ahí llegamos a demostrar que B igual a C, que eso es lo que queríamos demostrar. Y de igual manera, si es regular a derecha, exactamente lo mismo, fíjense, todos los elementos, entonces, ustedes toman tres elementos, en este caso A, B y C, y hacemos la igualdad. Entonces ahora B compuesto con A y C compuesto con A, entonces lo que nos sucede es que B es igual a C. También para la demostración, fíjense, comienzo con la identidad, multiplico ahora por derecha por el inverso de A. ¿Por qué lo multiplico? Porque es un grupo y todos los elementos tienen inverso. Luego hago la asociatividad y después le aplico la definición de elemento inverso en ambos lados, ¿sí? Aplico la definición de elemento inverso y luego aplico la definición de elemento neutro. Entonces llegamos que B igual a C y por lo tanto hemos demostrado
que si es un grupo, entonces es regular a izquierda o derecha. Entonces, que sea un grupo nos permite a nosotros aplicar esa propiedad de la cancelatividad. ¿Sí? Entonces, dice el ¿está claro ahí o la propiedad o no? Sí, profe. Bien. Recuerden, esa es una de las que tomamos, ¿sí? Entonces, elemento neutro, elemento inverso y esta regularidad, anótenla. Después tienen esta, dice, el inverso de un elemento es igual al mismo elemento. ¿Sí? Esta es parecida a qué propiedad que vieron. Una que se llama involución en el álgebra de Boole. Ahí era el complemento del complemento. Bien, fíjense que esta propiedad dice por definición de elementos inversos, entonces hacemos la definición de elemento inverso, hacemos el inverso busco el inverso entonces del inverso, por eso acá tienen inverso del inverso, por definición de elemento, entonces es igual al elemento neutro, y acá el elemento A con su inverso igual al elemento neutro, y dice como los segundos miembros son iguales, quiere decir que el elemento neutro es igual al elemento neutro, entonces los primeros también lo son, entonces igual ahí hace la igualación, y luego ¿qué dice? Por ley cancelativa izquierda, ¿por qué? Por ley cancelativa izquierda, porque ya hemos probado que si es un grupo, tiene la propiedad de ser regular, que sea regular, quiere decir que es regular a izquierda y regular a derecha. Entonces acá, como necesita la ley cancelativa a izquierda, entonces la ley cancelativa, ¿qué decía? Si yo tenía entonces, recuerden, B compuesto con A y C compuesto con A, decía aquello que esto era igual a esto. ¿Sí? De ahí saca directamente y ya hace la demostración. Bueno, así son las demostraciones con grupos. ¿Por qué? Porque como es grupo, hemos demostrado varias propiedades para llegar a decir que una operación binaria con un conjunto sea un grupo. Entonces, por eso es que sus propiedades son mayores, tienen más propiedades. Entonces, de esa manera demostramos que cuando hago el inverso al inverso me da como resultado el mismo elemento. Y otra propiedad que tal enunciamos nada más dice que en todo grupo el inverso del compuesto de dos elementos, ¿sí? Acá hago la composición de A compuesto con B y calculo su inverso, dice que es igual a los inversos tomados en orden contrario. Yo tengo A compuesto con B y hago el inverso, me da el inverso de B compuesto con el inverso de A. Esa es la otra propiedad que no la demostramos acá, pero parecida a una que ustedes ya vieron. Bien, esas son las propiedades entonces que nos interesan a nosotros. Y luego tenemos esta que dice ecuaciones en un grupo, ¿sí? O sea, tenemos ecuaciones en un grupo, dice si G un grupo, y cómo trabajamos nosotros cuando tenemos que resolver una ecuación en un grupo. Fíjense en que acá, en este caso particular, dice la ecuación A compuesto con X me da igual a B, y se tiene como solución el inverso de A compuesto con B. Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito cuánto vale X. Y ellos dicen que la solución es el inverso de A compuesto con B. Entonces, cuando hago la demostración, parto de la definición que quiero demostrar. A compuesto con X me da B. Entonces, yo, ¿qué necesito acá? En el lenguaje nuestro, despejar X. ¿Sí? Despejar X necesitamos, pero lo tenemos que hacer empleando todas las propiedades y todas esas cosas. Entonces, dice, se opera, se multiplica por el inverso de ambos miembros a izquierda. Se multiplican por el inverso de A izquierda. Entonces, multiplico por el inverso de A. Entonces, a ambos términos, fíjense, multiplico por el inverso de A. Luego hago la asociatividad del inverso de A con A, por la propiedad asociativa. Luego aplico la definición de elemento inverso. A compuesto con A me da como resultado el elemento neutro. Luego acá aplico el concepto de elemento neutro. Entonces el neutro compuesto con cualquiera me da como resultado ese elemento, en este caso el X. Entonces, y acá yo llego a demostrar entonces que la ecuación esta, A compuesto con X igual a B, tiene como resultado, como solución,
que X es igual al inverso de A compuesto con B. ¿Está claro? Digamos, en el lenguaje nuestro era despejar el X, pero acá lo hacemos en base a las propiedades, en base a nombrar qué propiedad estoy haciendo, ¿sí? Bien, eso es entonces cuando yo tengo la ecuación AX igual a B y acá tengo la ecuación XA igual a B. Entonces, también acá tenemos que demostrar que la solución dice que es B compuesto con A y ahora operamos, dice, por derecha, multiplicamos por derecha por el inverso de A, hacemos lo mismo de allá, luego aplicamos la asociatividad, después aplicamos la definición de elemento inverso, y luego la definición de elemento neutro. Y llegamos a la solución. Quiere decir que acá también lo que tenemos que hacer es despejar X. ¿Sí? Tenemos que despejar X. Entonces, despejar X significa llevar este A de acá al otro término, pero como, como un inverso. Que eso es lo que hacemos comúnmente. Cuando nosotros hacemos X más 2 igual a, qué sé yo, a 5, entonces yo de acá lo mando al otro lado, pero lo mando como 5 menos 2. El menos 2 es el inverso del 2. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Pero esto es en forma puntual para estos elementos. En cambio, en forma general sería esta vez. Entonces, ustedes para pasar de este término al otro término lo pasan como inverso. Entonces, acá no lo hacemos alegremente, lo mandamos para allá por transposición de término que decíamos, no, acá hay que hacerlo en forma de propiedades. Entonces, para hacerlo en forma de propiedades, lo multiplicamos por el inverso, lo asociamos, le aplicamos la definición de elemento inverso, luego la definición de elemento neutro, y llegamos a lo que queremos demostrar, que el X va a ser igual a B compuesto con el inverso de A. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos, a veces en el parcial tomamos esta, o a veces tomamos esta, o a veces son tan malos y tomamos esta. A ver, ya me perdí acá con las hojas. En este caso dice, las ecuaciones A compuesto con X es igual a B y X compuesto con A tienen solución única, ¿sí? Acá entonces lo que le damos a las dos expresiones y decimos que tiene solución única. Entonces, supongamos, dice, para demostrar esto que tienen solución única, entonces dice, suponemos que tenemos dos soluciones, x1 y x2, y reemplazamos en las expresiones. Entonces, A compuesto con x1 me da B, A compuesto con x2 me da B, y acá, ¿sí? La reemplazamos en las dos expresiones, fíjense, como x1 resultado y como x2 resultado, y luego hacemos las comparaciones. Comparando las igualdades, compara que B es igual a B, entonces hace las comparaciones. Entonces A compuesto con x1 es igual a compuesto con x2, y luego ¿qué hace acá? Para demostrarlo simplemente aplica la ley cancelativa izquierda, dice, entonces x1 es igual a x2 y allá exactamente lo mismo, la ley cancelativa derecha, y también lo demuestra por que x1 es igual a 2. Entonces, esta también a veces tomamos cuando pedimos que demuestren que la solución es única, ¿no? No se confundan, porque ahí siempre se confunde. Bien, cuando la operación binaria dice es de tipo aditivo, se la puede representar genéricamente por el símbolo más. Sí, eso es lo general que se hace, que cuando es de tipo aditivo lo representan por el signo positivo. En el caso de el elemento neutro se designa como el cero del grupo, quiere decir que el elemento neutro de la operación binaria, ¿sí? Que nosotros de la operación binaria, en este caso de tipo aditivo, decimos que es el cero. ¿Sí? Cuando decimos que es el cero, estamos refiriendo específicamente al elemento neutro de la operación binaria. Y así como el inverso de cada elemento se lo designa como su opuesto, si cuando dicen el opuesto, en realidad se están refiriendo al inverso de cada elemento. Eso lo tomamos de lo que vimos ya en la primaria, que le llamamos opuesto, ¿se acuerdan? Se toma esa simbología. Bien. Bueno, y acá analiza y se compuesto un elemento por el inverso de otro, si la operación es de tipo aditiva, si simboliza de esta manera, si algo que ustedes manejaban más, ¿ve? A menos B, en realidad es la suma de un elemento con el opuesto del otro, ¿sí?
En general, si es de tipo aditivo, ahí se diremos que la suma de elementos más el inverso de otro elemento se llama diferencia entre A y B, que es lo que conocíamos de antes. Bien, eso en cuanto a grupo, ¿sí? Y luego vamos a ver el concepto de que ya vimos el homomorfismo, ahora el homomorfismo de grupo. Si ustedes se fijan, en nuestra definición de homomorfismo es exactamente la misma, nada más que ahora trabajamos con grupos. Ya no son monoides, sino son grupos. Y la función dice que va a ser un homomorfismo si la imagen de la composición de dos elementos del conjunto G es igual a compuesto sus respectivas imágenes en G'. Entonces, ustedes acá no van a tener drama porque ahora no estamos trabajando con monoides, sino que son grupos. Los grupos tienen elemento neutro, tienen inversos y tienen todas las propiedades que se le han demostrado. Y en este caso en particular, ¿cómo se resuelve esta identidad? De la misma manera que lo hacíamos para el otro caso, ¿no? De monoides, lo mismo, nada más, lo único que cambia es que las estructuras ahora son grupos. Entonces, ¿dónde cambia acá en el núcleo? En el núcleo porque como ahora son grupos, cuando la definición de núcleo decíamos que estaba formado por todos los elementos, ¿sí? De G cuya imagen por la función es el elemento neutro de la operación en el conjunto G'. Entonces, esto a nosotros, cuando estábamos en la situación de monoide, no nos aseguraba. En cambio, acá, como estamos en presencia de grupos, sabemos perfectamente que sí tienen elemento neutro y podemos encontrar el núcleo de ese homomorfismo. Y en el caso de la imagen, fíjense, es exactamente la misma definición, nada más que ahora trabajaban con grupos. Entonces, todo lo que vimos para el otro también sirve para el homomorfismo en grupos. ¿Sí? Que no lo vamos a repetir. Luego vamos a ver esto, las tablas de composición, que ya estamos viendo las tablas de composición. ¿Cómo me doy cuenta yo si veo una tabla de composición que puede ser o no un grupo? Dice, si G tiene un número finito de elementos, se puede construir su tabla de composición o tabla de Pitágoras, que ya la venimos utilizando. Esta tabla tiene la siguiente característica. Dice, la fila etiquetada con E elemento neutro debe contener los elementos, dice, del conjunto en ese orden. Entonces, si ustedes observan, cuando tienen una tabla de composición para encontrar el elemento neutro, nosotros les decíamos que tiene que tener, en este caso, la columna y la fila, ordenado los elementos de la misma manera que están en los márgenes de la tabla. Fíjense, los márgenes de la tabla serían estos, que yo llamo márgenes de la tabla. Entonces, eso me da a mí si es que en una tabla de composición tenemos o no tenemos un elemento neutro. Ya lo habíamos visto, ¿sí? ¿Qué más? Dice, cada elemento del grupo deberá aparecer una vez en cada fila y una vez en cada columna exactamente. Quiere decir entonces que para que pueda ser un grupo, nosotros tenemos que observar la tabla de composición y para que pueda ser grupo tiene que no repetirse entonces ni en la fila ni en las columnas los elementos. Dice, debe aparecer una vez en cada fila y una vez en cada columna. Entonces, lo que estamos diciendo entonces, que una de las condiciones para que pueda ser un grupo es que no se tiene que repetir los elementos ni en fila ni en columnas. Entonces, si se repiten, no va a ser grupo seguro, que no va a ser grupo. En algún lado le va a fallar la definición. ¿Qué pasa si cumple esta definición? Si cumple esto que en toda fila y en toda columna no se repiten los elementos. Bueno, esa es una condición para que esta tabla de composición pueda ser un grupo, pero no es una condición necesaria y suficiente. Quiere decir que no nos asegura, ¿sí? No nos asegura porque ¿cuál es la traba que tenemos? La asociatividad. La asociatividad es una de las trabas que tenemos y esa siempre hay que tratar de resolverla. Entonces puede suceder que ustedes tengan una tabla de composición donde no se repitan por fila y columna, ¿sí? Pero haya una demostración que no se cumple para la asociatividad, entonces ya no es grupo. Entonces, esta condición que estamos dando es para que tenga posibilidad de ser grupo, ¿sí? Posibilidad de ser grupo. Ahora, si yo veo que viene y se repiten, bueno, yo sé que no es grupo, ¿sí? Pero lo otro lo tenemos que demostrar, ¿sí? Nos queda claro eso, ¿no? No quiero que se queden con eso, sí, entonces grupo, no, porque alguna vez nos puede fallar la asociatividad.
Entonces eso después hay que demostrar todas las posibilidades. Bueno, nosotros por lo general por eso utilizamos la relación de congruencia modular y ya nos salvamos de la asociatividad. Que nos quede claro eso, ¿no? Entonces, en consecuencia, ningún elemento de un grupo puede figurar más de una vez en cada fila y en cada columna. Entonces, eso es para descartar que una tabla de composición sea un grupo. Bien, luego tenemos acá los grupos finitos. Entonces, esto es, si el grupo tiene si es un grupo tiene un número finito de elementos, es decir, que es un grupo finito, es obvio. Le llamamos orden de un grupo al número de elementos que tiene el conjunto, se simboliza de esta manera. Entonces tenemos acá un grupo de orden 1 que tengo esta tabla de composición y eso comenzamos a ver. Un grupo de orden 2, donde ahí le ponemos E como elemento neutro, porque sea grupo tiene que tener elemento neutro. Entonces este es un posible grupo, tabla de composición de 2 elementos. No hay otra manera más de llamar esta tabla de composición. Después tenemos un grupo finito de orden 3, y acá le damos las posibles maneras de cómo tenemos que llenar. Cuando llenamos esta tabla de composición, siempre tenemos que tener en cuenta que no se tiene que repetir los elementos por fila y por columna, así que ustedes tienen distintas tablas de composición, siempre respetando esa característica para que sea una tabla de composición de un grupo, ¿no? Y eso es en cuanto a las tablas de composición y todo eso, ¿no? Y vamos a ver algo que nos va a interesar a nosotros, que es el concepto de subgrupo. Fíjense, subgrupo, no se vayan a confundir, subgrupo. En este caso, nosotros estudiamos el concepto de grupo, ¿sí? Ya estudiamos grupo, el grupo le pedíamos que sea una operación binaria, que sea asociativa, que tenga elemento neutro, que tenga elemento inverso. Si era grupo abeliano, tenía que ser conmutativo. Todo eso tenía que demostrarse. En este caso en particular, estudiamos el concepto de subgrupo, y el subgrupo es un subconjunto, dice subconjunto H no vacío de un grupo G, quiere decir que yo tengo el grupo G, tengo G con su operación binaria, a la cual le demostré todo y tomo un subconjunto, esto sería el H, ¿sí? De ese grupo. Entonces dice el subconjunto H de un grupo G es un subgrupo si, solo si, ¿sí? Esta es una definición, si H es grupo. Quiere decir, para yo demostrar que es un subgrupo, tengo que demostrar que ese subconjunto con la misma operación binaria tiene que ser grupo, es decir, la definición larga, ¿sí? Entonces, si cumple la definición larga, entonces va a ser un subgrupo. Y acá nosotros dice, consecuencia de la definición, todo grupo admite como subgrupo el mismo conjunto G, es cierto. Todo grupo admite como subgrupo el conjunto formado por un único elemento, en este caso el elemento neutro, también es cierto, son los grupos triviales de G. El mismo conjunto y después un conjunto formado por el elemento neutro. Un solo elemento va a cumplir todas las definiciones. Bueno, para no hacer, fíjense que acá en esta definición que dice que H es un subgrupo, si H con la operación binaria es grupo, quiere decir que tengo que hacerle cumplir acá todo lo que, las definiciones, que era operación binaria, que es asociativo, que tiene elemento neutro, sí, que tiene elemento neutro y que también tiene inversos. Entonces esa sería la definición larga. Para no hacer esa definición larga, nosotros tenemos el criterio de subgrupo. El criterio de subgrupo nos permite, ahí se establece una condición suficiente para la existencia del subgrupo. Quiere decir que va a ser más corta esta definición. En este caso, el teorema dice que si H es subgrupo, no vacío de un grupo, y se verifica que dado dos elementos del conjunto, dice A y B, que pertenecen a H, fíjense en la definición, yo tomo el elemento A y el elemento B del subconjunto H y hago la composición de A compuesto con el inverso de B. Esa composición también tiene que pertenecer al subconjunto H. Entonces puedo decir, si eso pasa, que H es un subgrupo de G. Entonces esto es el criterio de subgrupo. Nos permite a nosotros, haciendo una composición, tomo elementos de H, fíjense, hago la composición de un elemento A con el inverso de B,
y ese resultado tiene que pertenecer al conjunto H. Si eso se cumple, entonces puedo decir que H es un subgrupo del conjunto G. Bien, vamos a ver entonces, ejemplo, cómo aplicamos esto, cómo lo aplicamos, criterio de subgrupo. Entonces, yo tengo el conjunto G, que es Z5 con la operación producto entre clases. Fíjense, el Z5 con un asterisco, está con el asterisco porque este sería el Z5 con el asterisco porque excluye, fíjense, yo acá tengo el 1, el 2, el 3 y el 4. El asterisco es porque estoy excluyendo la clase del 0, ¿sí? Entonces excluyo la clase del 0 y fíjense en acá, al excluir la clase del 0, entonces ustedes dicen, si yo tengo, analicemos si esto es un grupo primero, ¿sí? Ya que estamos, analizamos. Z5 grupo, con la clase del 0 excluida. Entonces acá ustedes dicen, ¿quién es? Primero tiene que ser una operación binaria. Todo el elemento del conjunto acá, del cuerpo de la tabla, tiene que pertenecer al conjunto Z5. Y fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, todos los elementos son elementos del conjunto, es una operación binaria. Después tengo que ver la asociatividad. Entonces, ustedes acá toman 3 elementos cualquiera y demuestran la asociatividad, o si no, colocan como el producto de número entero es asociativo, por lo tanto, la suma el producto de clases es asociativo. Ahí queda eh, justificada. Y si no, lo que tienen que hacer es tomar cualquier terna que haya acá, cualquier terna, y tiene que cumplirse. ¿Sí? Y se va a cumplir, no tengan miedo, así que se va a cumplir. Entonces acá, fíjense, yo lo que estoy haciendo, tratando de demostrar si Z5 con el 0 excluido es un grupo. Entonces acá hago la composición, 3 compuesto con 4, ¿qué me da? 2. 3 con 4, 2. Luego 1 con 2, 2. 2, 1 con 3 3. y 3 con 4, 2. 3, 2. Bueno, ahí demuestro la asociatividad. Y ese 1 pueden hacer otro más y queda demostrar la asociatividad. Luego el elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro? El 1 El 1. Luego los inversos. El inverso del 1. sería el 1. El 1, el 1. El inverso del 2. El 3. El 3. El inverso del 3. El 2. El inverso del 4. 4. Entonces todos tienen inverso, entonces es un grupo. Y si me dicen es grupo abeliano, ¿qué le contesto? Que sí lo es porque los elementos de la matriz son simétricos respecto a la Son, diagonal principal. sí, son simétricos, ¿eh? Es un grupo abeliano. Bien. Y si no, toman 2 o 3 elementos, demuestran la conmutatividad y ya está, no hay drama, está bien, se demuestra por definición. Bien, entonces vemos que Z5 es un grupo. Entonces acá ellos dicen sea G un grupo, sí, Z5, donde Z5 es un grupo, fíjense, con la clase excluida explica todo. Yo tomo el subconjunto H que tiene las clases 1 y 4 y pregunto si H es un subgrupo. Entonces, para que H sea un subgrupo, entonces en la tabla de composición yo tendría que tomar la clase del 1 y la clase del 4, ver esa tablita reducida y demostrar ahí con la definición larga o simplemente aplicarle la definición del criterio de su grupo. El criterio de su grupo decía entonces que yo tomo 2 elementos de H y tengo que hacer la composición de un elemento compuesto con el inverso del otro y ver si pertenece al subconjunto H. Entonces, por eso acá yo tomo los elementos de H, que es el 1, hago el 1 compuesto con el inverso de 1, hago el 1 compuesto con el inverso del 4, luego hago el 4 compuesto con el inverso de 1, el 4 compuesto con el inverso de 4. Acá hay que hacer todas las demostraciones porque yo estoy demostrando, en este caso en particular, que sea subgrupo, ¿no? Acá no hago 2 ejemplos, sino que hacer toda la demostración.
Entonces toman el elemento 1, hacen con el inverso de 1, el 1 con el inverso de 4, y luego el 4 con el inverso del 1 y 4 con el inverso de 4. Todas las posibilidades. Entonces una vez que lo haga, dice el inverso de 1, acá lo calculamos, es 1, por eso acá pongo 1, hago la composición 1 compuesto con 1, me da 1, veo que pertenece al conjunto H. Acá el inverso del 4 es 4, por eso pongo acá 4, 1 compuesto con 4 me da 4, pertenece a H. Luego hago el inverso de 1 que era 1, 4 compuesto con 1 me da 4, pertenece a H, y acá hago el inverso de 4 que era 4. Entonces hago 4 compuestos con 4, me da como resultado 1. Entonces todos estos elementos, fíjense, todo esto pertenecen al conjunto H. Entonces ahí yo puedo afirmar que H es un subgrupo de Z5, ¿sí? Entonces ahí aplico el criterio de subespacio, yo estoy demostrando que H es un subgrupo de Z5. Cualquier subconjunto H puede ser subgrupo o no, porque tiene que cumplir esta condición. Ahora, algo importante, nosotros habíamos demostrado que este era un grupo abeliano, ¿sí? Un grupo abeliano. Y cuando yo tengo un grupo abeliano, van a ver que es muy importante para usted cuando veamos el concepto que enseguida vamos a ver. Entonces, fíjense en que yo ahí tengo un subgrupo, aplicando el criterio subgrupo. Y en ese ejemplo, ahí tiene un ejemplo, y ahora nos faltaría este contable composición. Y tenemos un ejemplo acá. Fíjense en que dice que el conjunto es los enteros con la operación suma. Dice el conjunto de los números enteros con la operación binaria suma usual. Y quieren que veamos si el subconjunto H, donde el subconjunto H, fíjense en que lo definen de esta manera, ¿quién sería el subconjunto H? Los enteros, Sí, mm, decimos que pertenece a lo entero, pero ¿quién sería, fíjense? ¿Qué dice acá? ¿H igual a qué? 2K con K perteneciente al entero. ¿Quién sería para nosotros eso? ¿Sería para los números pares? Los números pares. Nos está preguntando entonces si el subconjunto de los números pares con la operación suma es un subgrupo de este conjunto de los enteros con la suma. ¿Sí? Entonces ahí fíjense, si aplicamos el criterio de subgrupo, que el criterio de subgrupo dice que entonces tomo dos elementos del conjunto, hago la composición de un elemento compuesto con el inverso de otro, y ese resultado tiene que pertenecer al conjunto H. Entonces tomo un elemento de H, por ser un elemento de H, los elementos son números pares, le coloco 2K1, tomo otro elemento B, le coloco 2K2 para distinguirlo nada más, y tengo que hacer la composición de A compuesto con el inverso de B. La operación es suma, entonces el primero es 2K1 y el inverso de B va a ser menos 2K2, ¿sí? Porque es el opuesto, es el inverso. Entonces ahí hago la operación, fíjense, me queda entonces K1 menos K2, esto va a ser otro número entero, multiplico por 2, me va a dar un número par. Yo lo que necesito demostrar es que mi resultado tiene que ser un número par. Y ahí lo demostré. Entonces, como es un número par, nosotros decimos que H es un subgrupo de los enteros. Bueno, esa es la manera de demostrar entonces cuando nos dan en forma simbólica, que no es una tabla de composición, sino es una manera simbólica, ¿no? Que nos dice el subconjunto, en este caso de números pares o números impares, lo que ellos pueden pedirle, entonces ustedes tienen ahí que demostrar. Bien, esas son las dos maneras que tienen para, de acuerdo al tipo de conjunto, si es un conjunto discreto, la tabla de composición, o si son conjuntos acá que son con un conjunto infinito con una operación definida por una manera de hacer la composición de los elementos, ¿no? Bien, ese es el criterio entonces. ¿Tienen alguna duda? Ninguna, ¿no? Bueno, ya cuando hagan ejercicio ahí van a surgir las dudas. Vamos a ver entonces ahora
¿cómo actúa? Dice relación de equivalencia, congruencia izquierda, módulo H, ¿sí? Fíjense, en este caso en particular, cuando nosotros tenemos acá, dice, sea un grupo, tenemos un grupo y tenemos un subgrupo de ese grupo. Entonces, nosotros vamos a ver entonces con este criterio de que este subgrupo está actuando, dice, como una relación de equivalencia. Dice, dos elementos, A y B de G, son congruentes a izquierda, módulo H, sí, solo si el compuesto del inverso de A con B pertenece a H. Piensen entonces que nosotros acá, la existencia de yo tengo el conjunto H, entonces, ¿dónde está? Yo tengo el conjunto G con una operación binaria. Hemos demostrado que es un grupo y tomamos un subconjunto de ese conjunto G con la misma operación binaria y hemos demostrado que esto era un subgrupo. Y ahora, este subgrupo, dice, actúa como una relación de equivalencia. Actúa como una relación de equivalencia y esa relación de equivalencia dice congruencia izquierda módulo H. Entonces, este subgrupo está actuando como una relación de equivalencia y cuando tenemos una relación de equivalencia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el conjunto? ¿Cuál es la característica de la relación de equivalencia? Que es transitiva, simétrica y reflexiva. Bueno, esa es la propiedad de una relación para que sea considerada una relación de equivalencia. La propiedad que tiene que cumplir una relación para ser una relación de equivalencia. Pero la relación de equivalencia en sí, ¿cuál es su característica? Partición. Recién vimos la relación de congruencia módulo n y vimos que si yo tengo el módulo 4, viene y me lo divide al conjunto de lo entero en 4 clases. Lo particiona. Cuando ustedes dicen relación de equivalencia, lo que hace la relación de equivalencia es particionar el conjunto. Y ahora, fíjense en que yo tengo un grupo, estamos tranquilos con el grupo, demuestro que hay un subgrupo en el grupo y ese subgrupo actúa como una relación de equivalencia y acá dice relación de equivalencia congruencia izquierda módulo H. Es decir, que este subgrupo va a venir aquí al grupo y también lo va a particionar porque va a estar actuando como una relación de congruencia, en este caso izquierdo módulo H. Entonces, si el subgrupo se comporta como una relación de equivalencia, lo que yo tengo que asociar inmediatamente es que va a ser particionado el grupo por ese subgrupo. Entonces, eso es lo que hace, esa es la característica de la relación de equivalencia. Entonces, así como yo le digo, ¿cuál es la característica de la relación del conjunto parcialmente ordenado, la relación de orden amplio? ¿Cuál es la característica? ¿Qué pasa cuando yo tengo un CPO? ¿Qué decimos de los elementos? A precede a B, A precede a C. La precedencia, el orden entre ellos. Entonces, la característica de un conjunto parcialmente ordenado es que nos da la relación de precedencia entre los elementos del conjunto, ¿o no? Sí, profe. Bueno, esa es la característica entonces de la relación de orden. Y en este caso, la relación de equivalencia, su característica es que particiona al conjunto, particiona siempre al conjunto, lo discretiza. Entonces, en este caso en particular, lo que ellos dicen es que dos elementos del conjunto G son congruentes a izquierda, módulo H, sí, solo si el compuesto, dice, del inverso de A con B pertenece a H. Entonces acá lo que me está describiendo es la relación de congruencia, en este caso un módulo H, entre dos elementos A y B, dice que son congruentes módulo H, sí, solo si hacemos la composición del inverso de A con B y ese resultado tiene que pertenecer al conjunto H. ¿Sí? Dice esta relación definida así es una relación de equivalencia.
Entonces, como toda relación de equivalencia, por lo tanto, produce una partición del conjunto en clases de equivalencia. Entonces, para cada elemento dice de que pertenece a G, su clase de equivalencia será, fíjense que acá dice las clases de equivalencia las definen para todo el conjunto grande. Dice para todo elemento que pertenece al conjunto G grande. Dice su clase de equivalencia será entonces, dice está compuesta por todo el elemento que pertenecen a G de manera tal de que el elemento A es congruente con los elementos de X y C módulo H. Entonces, de esa manera define la clase de equivalencia. Entonces, quiere decir que el subgrupo está actuando como una relación de congruencia, en este caso izquierda módulo H, y nos define clases de equivalencia. Dice, otra forma de definir la clase de equivalencia de un elemento A de G es de esta manera. Entonces, acá directamente me dice que la clase de equivalencia, en este caso, del elemento A que pertenece a G, está compuesto por todos los elementos de X, tal que esos elementos yo los obtengo de acuerdo a esta composición. Dice A compuesto con H. Entonces, de esa manera voy a obtener las clases de equivalencia. Este conjunto dice, se llama clase lateral izquierda de H en G, determinada por el elemento A, o también coclase a izquierda del subgrupo H en G. Se simboliza de esta manera a las coclases, ¿sí? Entonces, nos está determinando entonces la relación de congruencia izquierda módulo H, coclases. Y esas coclases, en este caso en particular, a izquierda del subgrupo H, las simbolizamos de esta manera. Entonces, fíjense que haya un subgrupo en un grupo, ese subgrupo me actúa a mí entonces como una relación de equivalencia congruencia izquierda módulo H. Y yo puedo encontrar esas coclases. Fíjense acá entonces, en este caso en particular, dice si el grupo Z4, dado por la tabla, entonces Z4 ya es un grupo porque operación binaria, asociativa, elemento neutro es el 0, elemento inverso. A ver, elemento neutro, ¿quién es? El 0. Elemento inverso del 0, ¿quién es? El 0, El 0, el inverso del 1, el 3, el 3, el inverso del 2, el 2, El 2. y el inverso del 3, el 1, ¿no? 1, 3, 3, 1. Ahí está. Entonces tiene inverso, es un grupo, es abeliano, fíjense, es abeliano, ¿sí? Y acá nos dicen si el grupo dado por la tabla y dice que H es un subgrupo de Z4. Como nosotros no confío, ¿esto lo hicimos o no lo hicimos? No, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que hicimos hace rato? ¿Era el este? 1, 4, el 1, 4, profe. Ah, era otro conjunto, entonces lo hacemos, ¿ah? Entonces, ya que estamos, hacemos. Entonces dice que H es un subgrupo de Z4. Entonces yo tengo que hacer para que sea subgrupo, entonces nosotros teníamos que emplear el criterio de grupo que decía A compuesto con el inverso de B, tenía que pertenecer a H. Si criterio de subgrupo, entonces yo tengo que hacer el 0 con el inverso del 0, el 0 con el inverso del 2, luego tengo que hacer el 2 con el inverso del 0, el 2 con el inverso del 2, para ver si es un subgrupo. Entonces, el inverso del 0, ¿quién era? El 0, El 0. 0, 0 me da 0. El inverso del 2, ¿quién era? El 2. Me da como resultado 2. El inverso del 0 era 0, me da 2. Y el inverso del 2 era 2. 2 con 2 me da 0. Entonces, fíjense, en todos los resultados pertenecen a H, entonces es un subgrupo, ¿sí? Es un subgrupo, eso ya sabíamos, nomás que bueno, para practicar, ahí vemos que es cierto. Dice, el subconjunto H, que está formado por la clase del 0 y el 2, es un subgrupo de Z4, dice, las cosclases izquierdas de cada uno de los elementos de Z4 se construyen como sigue. Entonces,
nosotros tenemos que el conjunto G para nosotros de la definición va a ser el conjunto formado por el 0, por el 1, por el 2 y por el 3. Ese es el conjunto G. Entonces, ellos dicen que las coclases, si ustedes observan acá en la teoría, acá dice para cada elemento A que pertenece a G, su clase de equivalencia será. Entonces, yo tengo que armar todas las coclases, en este caso a izquierda, de todos los elementos que pertenecen a G. Y yo tengo el 0H, el 1H, el 2H y el 3H. Tengo que armar para las coclases, para todo el elemento de G. Entonces, el 0H dice está formado por X que pertenece a Z4, tal que hago la composición del 0 compuesto con los elementos de H. Los elementos de H, ¿quiénes son? El 0 y el 2. Por eso acá yo hago 0 compuesto con 0 y 0 compuesto con 2. Me fijo ese resultado en la tabla. 0 con 0 me da 0 y 0 con 2 me da 2. Entonces esto me da como resultado. Luego hago el 1H. Acá dice que para el 1H tiene que ser el 1 compuesto con los elementos de H. Entonces hago el 1 compuesto con el 0, el 1 compuesto con el 2. Me fijo en la tabla, 1 más 0, 0, 1 más 2 me da 3. Y este sería el resultado. Luego hago el 2H. Tiene que estar armado 2 compuesto con los elementos de H. Entonces 2 con el 0, 2 con el 2. Entonces acá tengo 2, me fijo en la tabla, 2 más 0 me da 2, 2 más 2 me da 0. Ese es el resultado. Luego hago para el 3H. Lo del 3H tiene que estar el 3 compuesto con los elementos de H. Los elementos de H son 3 con el 0, 3 con el 2, y me da, cuando hago 3 con el 0, me fijo en la tabla, 3 con 0 me da 3, y 3 con 2 me da 1, sí, me da esto. Si ustedes observan acá, los resultados de esas clases, de las coclases, esa en la coclase del 0, ¿qué elementos tiene? 0 y 2. 0 y 2. Y después tenemos que la coclase del 2, ¿qué elementos tienen? 2 y 0. ¿Son iguales? ¿Son iguales o no? Sí, profe, porque tienen el mismo elemento. Claro, tiene los mismos elementos, el conjunto. Entonces, fíjense en que la coclase 0H es la misma que la coclase 2H. Y luego vemos que la coclase 1H tiene el elemento 1, 3 y la coclase 3H tiene el elemento 1, 3. Quiere decir que son las mismas coclases. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Entonces, ustedes tienen Z4 con la suma, ¿sí? Nosotros tenemos Z4 con la suma, ¿sí? Y le demostramos que H era un subgrupo. Ese subgrupo actúa como una relación de congruencia izquierda módulo H, y fíjense en qué hizo ese subgrupo. Lo dividió en dos coclases, una coclase que tiene como elementos el 0 y el 2, y la otra que tiene como elementos el 1 y el 3. ¿Sí? Eso hizo, la particionó. La volvió a particionar, ese subgrupo lo volvió a particionar. Entonces, estas son las coclases, esta es lo que yo puedo llamar o bien coclase 0H, porque tiene los elementos 0, 2, o la puedo llamar 2H. ¿Por qué? Porque el 0H y el 2H tienen los mismos elementos que son el 0 y el 2. Y después la otra la puedo llamar 1H, que es igual a la 3H. ¿Por qué? Porque tiene los elementos 1 y 3. Entonces, fíjense aquí entonces que la discreticé y tengo eso, ¿no? Y entonces acá dice Z4 ha sido particionado en dos clases de equivalencia B, o también la coclase del 0 y la coclase del 1. Y acá tenemos el conjunto cociente, sería Z4 por la relación de congruencia módulo H. Sí, el conjunto cociente entonces está formado por la coclase del 0H y la coclase del 1H. Entonces eso es lo que hace, fíjense en que el subgrupo el H, lo particionó. Y yo me doy cuenta acá cuando nosotros sacamos las coclases para todos los elementos del conjunto G, para todos los elementos del conjunto G,
Las coclases simplemente hago la composición de cada elemento compuesto con los elementos de H. Esa es la mecánica que vamos teniendo, fíjense, y tengo un resultado de esa composición. El resultado de esa composición la leo siempre en mi tablita de composición. Entonces acá observamos claramente que en realidad el OH y el 2H son la misma coclase y de la misma manera el 1H y el 3H son la misma coclase. Quiere decir entonces que la particionamos y tenemos nuestro conjunto cociente. Bueno, esa es la relación de congruencia a izquierda módulo H. ¿Está claro? Sí, profe. De igual manera, yo tengo una relación de congruencia derecha módulo H, ¿sí? Y lo mismo que antes, tenemos un grupo, tenemos un subgrupo, y ahora dice dos elementos del conjunto G son congruentes módulo H sí, solo sí. La composición de B con el inverso de A pertenece a H, entonces acá estamos definiendo la relación de congruencia a derecha módulo H, y esta es la relación de congruencia, y de igual manera, como hay una relación de congruencia, provoca particiones, tenemos nosotros clases de equivalencia. En este caso, la clase de equivalencia se llama clase lateral derecha, como la otra la llamamos clase lateral izquierda, a esta la llamamos clase lateral derecha o con clase derecha de A al conjunto. Fíjense en ahora, definimos de esta manera su clase lateral derecha. También acá, para encontrar las coclases, yo voy a tener que tomar A, que pertenece al conjunto grande, si A pertenece a G, y tengo que buscar entonces su coclase haciendo simplemente la composición de los elementos de H compuesto con cada elemento de A. Una vez que haga esa composición ahora por derecha, entonces voy a tener las clases laterales derechas. Entonces, vamos a ver, seguimos con el mismo ejemplo, el Z4 con el subgrupo 0,2. Ahora, para encontrar las coclases laterales derechas, yo hago la composición entonces para el 0, para el 1, para el 2 y para el 3. Cuando hago la composición ahora, yo hago la composición, fíjense, de los elementos de H compuesto con 0, los elementos de H compuesto con 1, con 2 y con 3. Entonces, los elementos de H era el 0 compuesto con 0, el 2 compuesto con 0, me fijo en la tabla de composición, me da como resultado 0,2. Para el 1H hago el 0 compuesto con 1, el 2 compuesto con 1 y me da como resultado el 1,3. Y lo mismo nos pasa entonces acá con el 2H, la clase lateral derecha 2H. Entonces ustedes tienen el 0 compuesto con 2, el 2 compuesto con 2 y tengo el resultado del 2H, y para el 3H también hacemos el 0 compuesto con 3, el 2 compuesto con 3 y me da como resultado el 3,1. Entonces de acá de nuevo observamos nosotros que la coclase lateral derecha va a ser igual a la coclase lateral el 0 con la del 2. ¿Por qué? Porque tiene los mismos elementos que son el 0 del 2, y luego tenemos la coclase lateral derecha 1, que va a ser igual a la coclase lateral derecha 3, que tiene los elementos 1, 3. ¿Sí? Entonces acá vemos nosotros que también, como nos pasaba con la coclase lateral izquierda, la particiona en dos coclases, y en este caso en particular es la partición de Z en dos clases de equivalencia. Es exactamente lo mismo que antes, nada más que ahora yo tengo una relación de congruencia a derecha módulo H. Antes teníamos a izquierda y ahora tengo a derecha, y le provoca dos particiones, ¿sí? Coclase lateral del 0, la coclase lateral del 1, que sería el grupo cociente. Entonces nosotros vemos que cuando entonces tenemos un subgrupo dentro de un grupo, ese grupo actúa como una relación de congruencia izquierda módulo H y una relación de congruencia derecha módulo H. Fíjense entonces que, ¿cuál es la particularidad que nos provoca esto? Una partición. Nos vuelve a particionar el conjunto. Y nosotros, en base a esto que estamos viendo, definimos un subgrupo que se llama subgrupo normal. Este subgrupo normal, dice un subgrupo H de G, es un subgrupo normal si, solamente si, para todo elemento A que pertenece a G, se verifica que su coclase izquierda es igual a su coclase A derecha. Entonces acá es lo que denominamos como subgrupo normal.
nosotros, la definición completa es esta, fíjense, dice, si H es un grupo y H un subgrupo, H es subgrupo normal de G para todo elemento A que pertenece a G, la coclase izquierda es igual a la coclase derecha, donde su coclase izquierda está formada de esta manera, dice, está formada por todos los elementos X que pertenece a G de tal manera que yo haga la composición de cada elemento de A con los elementos de H, coclase izquierda, y cuando hago la coclase derecha hago exactamente la composición de cada elemento de H compuesto con A. Fíjense en que yo tengo acá la definición, dice coclase izquierda A compuesto con H, A compuesto con H, y coclase derecha H compuesta con A. ¿Qué definición es esa para nosotros que venimos viendo muchas propiedades? La conmutativa. La conmutativa. La conmutativa. Entonces, fíjense que si nosotros habíamos visto que el ejemplo que venimos trayendo, el Z4, era un grupo, ¿qué tipo de grupo era? ¿Era conmutativo? Sí, profe. Sí era. Era conmutativo. Si yo trabajo con un grupo conmutativo y logro demostrar, como nosotros demostramos que H es su grupo, H era su grupo, lo demostramos nosotros, que H era su grupo. Y fíjense en que para que sea un subgrupo normal, yo tengo que encontrar las coclases a izquierda y ver si son iguales a las coclases a derecha. Que sea un grupo conmutativo, ¿a mí me verifica esto o no? Yo digo, es conmutativo. Y yo para encontrar las coclases a izquierda tengo que hacer cumplir esto. Y para encontrar las coclases a derecha tengo que hacer cumplir a esto. Y si yo sé que vengo de un grupo conmutativo, entonces eso a mí me asegura que si yo demuestro que H es su grupo, inmediatamente podemos afirmar que H es su grupo normal. ¿Por qué? Porque va a verificar toda la definición. Va a verificar esta y va a verificar esta. ¿Por qué? Porque viene de un grupo conmutativo. A veces esas son preguntas que hacemos, ¿eh? Fíjense en que, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ver si es un subgrupo normal? Nosotros acá en el ejemplo que dimos dice que H era, primero hay que demostrar que sea subgrupo, nosotros ya lo habíamos demostrado, habíamos hecho las coclases izquierda, tengo todas las coclases acá a izquierda, ¿sí? Tengo las coclases a derecha, entonces después tengo que ver si son iguales, tengo que ver si son iguales. ¿Y qué opinan? Sí, son iguales. Cumple definición. Entonces nosotros podemos decir entonces que H es un subgrupo normal. H es un subgrupo normal y usted tiene entonces que G está particionada por la relación de congruencia módulo H y el grupo cociente va a estar formado por dos coclases. La coclase del 0H, que tiene los elementos 0 y 2, y la coclase del 1H, que tiene los elementos 1 y 3. Entonces, ese es el grupo cociente. Y las coclases son estas que les damos. Entonces, para demostrar que un subgrupo sea un subgrupo normal, si ustedes parten de un grupo abeliano y demuestran que el subconjunto H es un subgrupo, inmediatamente pueden afirmar que va a ser un subgrupo normal. Y si no, bueno, hay que hacer, siempre pedimos que hagan las coclases lateral izquierda, derecha, para poder demostrar. Bien, eso es, piensen, eso es lo que por lo general cuando tomamos un parcial de esta parte se toma esto, ¿no? Su grupo normal. Bueno, ahora, ¿qué nos pasa? Fíjense en que nosotros, dice el teorema fundamental de la compatibilidad de nuevo. Entonces ahora, fíjense en el teorema fundamental de la compatibilidad, dice CH es un subgrupo normal de G. Si es un subgrupo normal de G, ¿qué pasaba? Lo particionan.
Dice, la relación de congruencia izquierda módulo H es compatible con la operación binaria definida en G. Dice que entonces existe en el conjunto cociente, que simbolizamos G sobre H, una única operación binaria asterisco prima, tal que la operación canónica es un homomorfismo y el grupo cociente con la operación binaria es asterisco prima, es grupo. Sí, se puede entonces construir la tabla de la operación binaria nueva en el grupo, en el grupo cociente a partir de la tabla que teníamos de G con su operación binaria. Entonces, ahora yo tengo acá G con operación binaria y nosotros tenemos un subgrupo normal. El subgrupo normal les dividió a ustedes, nosotros teníamos el Z4, ¿sí? Con la suma. Entonces, el Z4 y teníamos el subgrupo H, que era, los elementos 0, 2 eran. Sí, profe. Con los elementos 0, 2, a ver, 0, 2. Bien, tenemos eso. ¿Y qué pasó? No, ¿qué nos pasó? Nos pasó que entonces yo tenía el 0, 2 acá y el otro era el 1, 3, ¿no? Entonces nos dividió entonces al Z4 en dos coclases, la coclase del 0 y la coclase del 1. Entonces ahora ellos dicen que si yo aplico el teorema fundamental de la compatibilidad, yo tengo, dice, un subgrupo normal, y sabemos que es el H, que es un subgrupo normal, la relación de congruencia izquierda módulo H compatible con la operación binaria definida en el conjunto, y yo estaba partiendo el de Z4 con la suma es la operación binaria definida en el conjunto, dice, entonces existe en el conjunto cociente una única operación binaria. Ellos dicen que hay una operación binaria asterisco primas, esta operación binaria entre estas coclases, y que yo puedo conocerla, y si entonces existe en el conjunto cociente una única operación binaria tal que la operación canónica es un homomorfismo, y nosotros podemos demostrar que ese conjunto cociente con la nueva operación binaria entre coclases es grupo. Bien, eso dicen, y para ello dice que la operación canónica es un homomorfismo. Ellos nos están diciendo entonces que nosotros podemos determinar la suma entre las coclases. Era la coclase del 0 y la coclase del 1. Yo puedo determinar entonces una nueva tabla de composición por medio de este teorema fundamental de la compatibilidad. Y esa composición es entre coclases. Entonces nosotros sabíamos por que cuando aplicamos el teorema fundamental de la compatibilidad, estoy buscando acá el machete. Cuando nosotros aplicamos el teorema fundamental de la compatibilidad, entonces, en este caso en particular, yo necesito armar esta tabla de composición. Y ahí, por ejemplo, yo tengo la coclase del 1 compuesto con la coclase del 1, pongámosle. Yo eso no lo conozco, no puedo hacerlo, pero ellos dicen que tengo que aplicar que la aplicación canónica es un homomorfismo. Entonces ustedes tienen acá que phi de 1, ¿sí? Con la suma entre coclases no la conozco, pero yo sé, como es un homomorfismo, yo sé que 1, esta operación sí la conocemos. Entonces yo tengo que ir a mi tabla de composición del Z4 con la suma común, hago 1 más 1, ¿cuánto me da? 2. 2.
Y ellos dicen que ahora esta aplicación canónica esta aplicación canónica dice que es 2, entonces ustedes a ese 2 lo van a tener que buscar en las coclases que ustedes tienen. Entonces ustedes tenían las coclases del 0, que tenía los elementos, la coclase del 0 tenía el elemento 0 y 2, ¿no? Y la coclase del 1 tenía el elemento 1 y 3. Entonces yo hago la composición, 1 más 1 me da 2, entonces me fijo a qué coclase pertenece, fíjense en la del 2 pertenece a la coclase del 0, ¿sí? Entonces digo es 0H, porque está en la coclase esta del 0H que yo tomé, que decidí que se llame 0H, o también se podría haber llamado 2H, pero yo decidí 0H. Entonces, el 0H, yo hago 1 más 1, me da 2, entonces está en esta coclase. Después hago 1 más 0, fíjense, hago 1 más 0, me fijo en la tabla, 1 más 0, ¿cuánto le da? Le da 1, entonces acá tengo la coclase 1H. Luego hago 0 más 0, me da 0, y entonces acá tengo 0, me da la coclase 0H. Y luego 0 más 1 me da 1, entonces está en la coclase del 1H. Entonces ustedes ahí tienen la tabla de composición, ¿sí? De las coclases ahora. Entonces, por eso es que este teorema es muy bueno en cuanto a que nos ayuda a resolver problemas por medio del homomorfismo. Entonces, si uno sabe que tiene una relación de congruencia, si es un subgrupo que está actuando siempre como una clase de equivalencia, provoca particiones, ¿sí? Acá está, miren, todo lo que estuvimos viendo, retoma el ejemplo, ¿sí? Y entonces tienen la tabla de composición acá, yo no la tenía a vista, tengo las coclases izquierda a derecha, y luego tengo acá la nueva tabla de composición, que esta es la que armamos. Entonces, simplemente cuando ustedes primero tienen que hacer las coclases izquierda a derecha. No se hagan dramas, tienen que simplemente tomar a izquierda, hacer la composición entonces de todo el elemento del conjunto. El Z4 tiene 4 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, por eso tengo el 0H, el 1H, el 2H, el 3H, con clase a derecha y con clase a izquierda. Veo los elementos que tienen, no es que no me dicen que tiene que estar el 0 y el 2, sino que simplemente como es una notación de conjunto, tiene que tener el elemento 0 y el elemento 2, el orden en que esté, no importa, tiene que tener los mismos elementos. Entonces vemos esto que son iguales, entonces yo digo es un subgrupo normal. Después que sea un subgrupo normal, dice, bueno, entonces ¿cuántas coclases laterales tienen? Y va a tener solamente 2, porque este y este son iguales y este son iguales. Entonces, el tener 2 clases laterales dice que determina una nueva operación binaria que es suma entre la operación suma, fíjense con asterisco acá, porque es nueva, entre coclases. ¿Sí? Ya no entre clases, sino entre coclases. Y esta nueva tabla de composición la logro armar aplicando nuevamente el teorema fundamental de la compatibilidad. Quiere decir que la vuelvo a particionar. Entonces, fíjense en que ustedes partieron del conjunto de lo entero. ¿Sí? Partimos el conjunto entero y yo digo, bueno, relación de congruencia, módulo 4, lo particiono el conjunto de lo entero en 4 clases de equivalencia. Luego demuestro que tengo un subgrupo, el subgrupo H con el elemento 0,2. Ese subgrupo de H de nuevo las vuelve a dividir, a esa en 4 ahora en 2, donde yo tengo la clase del 0, la clase del 2, la clase del 1 y clase del 3, y determino entre ellas una nueva operación binaria, en este caso, asterisco prima de la suma entre clases, una nueva operación binaria. Todo esto porque yo conocía, fíjense en qué conocía antes, simplemente conocía la operación binaria que era la suma usual. Con eso logré armar el Z4 y con el Z4 que logré armar su tabla de composición por medio de utilizar el primer teorema fundamental de la compatibilidad, y ahora
con eso yo logro armar la otra operación binaria. Piensen qué herramienta tenemos ahí. Es una herramienta que me permite a mí, por medio del homomorfismo, cambiar de lugar de escenario de trabajo. Yo cambio de los enteros, que es un conjunto infinito, a un conjunto finito Z4 y conozco cómo se manejan entre sus distintos elementos. Conozco la forma por medio de la tabla de composición. ¿Sí? Y una vez que tengo ahí, bueno, de nuevo vuelvo a analizar y vuelvo a discretizar y vuelvo a obtener la operación binaria entre sus elementos para poder estudiar. Entonces, eso es una terrible arma que tenemos en matemática para poder seguir avanzando en lo que ustedes quieran avanzar. Bien, eso es el teorema fundamental de la compatibilidad y a lo que nosotros llegamos al estudiar grupos. Uy, ya había sido. Bien, hasta acá llegamos. El lunes podríamos dar algunos ejemplos más. Yo voy a mirar de la guía y tengo algunos ejemplos más como para que le quede re claro esta parte, porque esto es precisamente lo que tomamos. Tomamos el grupo, subgrupo normal, porque cuando le digan si es grupo ya le estoy tomando todas las propiedades, ¿sí? Y a veces también tomamos el homomorfismo. Esa es la parte de este tema que se toma. Bien, hasta acá llegamos entonces. Nos vemos el lunes. Nos vemos, profe.